Buenos días, alumnos. Aquí estoy grabándoles la clase de hoy día, ya para que ustedes la puedan revisar también. Vamos hoy día a ver los ejercicios de probabilidades. La prueba va a ser el jueves 9, ¿cierto? El jueves 9 de junio, 9 de julio, a las 10:50 horas, así que hoy día, mañana y el próximo miércoles voy a ir realizando ejercicios para que así puedan ir estudiando, puedan ir desarrollándolo. Estos ejercicios, recordar que están en la plataforma LMS, ¿ya? Entonces hoy día nos habíamos comprometido a realizarlos, mañana también y el próximo miércoles. Entonces, por tanto, para que así en la prueba del jueves 9 de julio ustedes puedan, ¿cierto?, rendirla y les pueda ir bien, ¿ya? Entonces, dice el ejercicio 1, vamos a comenzar con la guía de probabilidades. Entonces, dice el ejercicio 1, una compañía embotelladora de bebidas tiene una máquina automática que llena las botellas con 600 cc de bebida. La mayoría de las botellas se llenan en forma adecuada, sin embargo, algunas botellas se llenan más de lo necesario y a otras les falta líquido. Se elige una muestra aleatoria de 1000 botellas. Dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una botella determinada esté más llena o menos llena de lo que debe? Entonces ahí, ¿cierto? Nos enfrentamos a tres eventos, tres sucesos, donde lo primero que debemos identificar, ¿cierto? Lo que sucede en un experimento aleatorio, lo que está, ¿cierto?, identificado en un espacio muestral, se muestran tres eventos, ¿cierto?, con los contenidos de CC. Entonces, por tanto, se debe, ¿cierto?, identificar, ¿cierto?, los eventos. Entonces, el evento A, ¿cierto? Vamos a abrir la pizarra, a conectar la pizarra para... Entonces hay que definir los eventos. Lo primero, ¿cierto?, que hay que definir es los eventos. Entonces, por tanto, el evento A, debemos definir un evento A que la botella, ¿cierto? La botella tiene menos, vamos a revisar, ¿cierto?, que nos indica el evento que la botella tiene menos de 600, ¿cierto?, cc, ¿ya? Tiene menos de 600 cc. Vamos de nuevo. El evento B, que la botella tiene exactamente 600 cc. Y el evento B, C, que tiene más de 600 cc. Entonces, la botella tiene, ¿cierto?, más de 600 cc de contenido de líquido, ¿cierto? El evento B, que la botella tiene exactamente 600 cc. Y el evento C es que la botella tiene menos de 600 cc. Tiene menos de 600 cc. Entonces, por tanto, definiendo los eventos, ¿cierto?, nos damos cuenta que efectivamente son
eventos que son disjuntos, ¿cierto? Si nosotros vemos acá el enunciado, nos preguntan por ¿cuál es la probabilidad de que una botella determinada esté más llena o menos llena de lo que debe? Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto? Nos preguntan por el suceso A, ¿cierto? O la probabilidad del suceso C, ¿cierto? Que ocurra el suceso A u ocurra el suceso C. Nos damos cuenta que efectivamente son eventos disjuntos o mutuamente excluyentes. Entonces, por tanto, debemos aplicar acá en la unión la regla de la suma, ¿cierto? La regla de la suma. Entonces, por tanto, ahí vamos a pasar a la siguiente lámina, y ahí nos indican, ¿cierto? Que nos preguntan siguiendo con el ejercicio A, ¿cierto? Siguiendo con el ejercicio A, nos preguntan por la probabilidad de A, unido con C. La probabilidad de A unido con C. Entonces ahí debemos aplicar la regla de la suma, ¿cierto? Que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre A y C. Pero la intersección entre A y C, ¿cierto? Son eventos disjuntos o mutuamente excluyentes, ¿cierto? El evento A y C. A y C. Por tanto, ¿cierto? Nos indica ello que A inter C, si son eventos disjuntos, ¿cierto? No tienen elementos en común. Entonces, por tanto, A inter C es vacío. Entonces, eso indica que la probabilidad de la intersección es nula. De A inter C es nula. Entonces, igual a 0. No ocurre esa probabilidad. ¿Ya? Entonces, por tanto, la, la regla que nos dice que cuando dos eventos son disjuntos, ¿cómo queda la regla de la suma? Cuando dos eventos son disjuntos, queda A unido con C, queda igual a la suma, solamente a la suma de los eventos. O sea, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Eso solamente quedaría. Entonces, esas probabilidades, ¿dónde las encontramos? ¿Cierto? Nos vamos a ver de nuevo el enunciado. Revisemos el enunciado y el enunciado nos dice que la probabilidad de A, ¿cierto? El número de botellas nos indica que es 20, ¿cierto? Es 20. Entonces, el total, ¿cierto? La muestra es de 1000 botellas. Entonces, por tanto, la probabilidad de A es 20 sobre 1000. 20 sobre 1000. Lo calculamos, ¿cierto? 20 sobre 1000. Y la probabilidad es de 0,02. 20 sobre 1000. Y la probabilidad es de 0,02. 20 sobre 1000. 0,02, ¿ya? Y la probabilidad de C, ¿cierto? Ahí vamos a borrar, le puse B, aquí es C, ¿cierto? La probabilidad de C, el evento correspondiente, ¿cierto? La probabilidad de C. Entonces la probabilidad del evento C, de que en la cual está más, ¿cierto? Llena, indica que si está más llena es mayor, ¿cierto? A 600 cc. El evento A es menos y el evento C es más. Mira, coloqué al revés, lo vamos a borrar al tiro también. El evento A es menos, ¿cierto? Vamos a borrarle aquí el tiro en la diapo.
tiene menos aquí. Vamos a inmediatamente a borrarlo. Y aquí también, ¿cierto? Era viceversa. La botella tiene menos el evento A y el evento C tiene más, ¿cierto? El evento C tiene más de 600 cc. Entonces ahí, ¿cierto? El evento C, al decir que tiene más, nos vamos a la probabilidad es 40 sobre 1000, ¿cierto? La probabilidad es 40 sobre 1000. Entonces, por tanto, la calculamos. 40 sobre 1000. Y nos da la probabilidad de 0,04, ¿cierto? De 0,04 más 40 sobre 1000. Y eso es 0,04. Por tanto, la probabilidad de que ocurra A o C, ¿cierto? De que esté menos llena o más llena de lo que debe es 0,02 más 0,04, ¿cierto? Sería de 0,06. Entonces, por tanto, a ello se le debe colocar, ¿cierto? Una respuesta. Siempre ustedes cuando hagan el desarrollo, ¿cierto? Se le va colocando el desarrollo, se le va justificando por qué ocurre, por qué se aplican ciertas reglas, se le coloca el resultado y posteriormente se le coloca la respuesta, ¿cierto? A la pregunta, y la respuesta a la pregunta, ¿cierto? La vamos a colocar. Entonces, por tanto, indica que, por tanto, ¿cierto? Por tanto, la probabilidad botella y que la botella de líquido tenga menos de 600 cc o más de 600 cc es de 0,06, ¿ya? Es de 0,06. Entonces ahí, por tanto, ¿cierto? Colocamos la respuesta y ahí, ¿cierto? Terminaría el ejercicio, ¿cierto? Con su respectivo desarrollo, planteando, colocando el resultado correcto y, por tanto, dando una respuesta a lo que se nos está preguntando. La probabilidad, ¿cierto? Abreviada, la anoto como PBB, que es el término de probabilidad abreviada, la probabilidad de que la botella de líquido tenga menos de 600 cc o más de 600 cc es de 0,06, al ser eventos disjuntos o mutuamente excluyentes, ¿ya? Entonces vamos a realizar vamos a pasar a otra página y el siguiente nos indica, el siguiente ejercicio dice: en una población la probabilidad de que una persona sea proactiva en su trabajo, probabilidad de T, es 0,70 y la de que tenga bajo rendimiento en su trabajo es probabilidad de R es 0,60. Dice: si ambos sucesos son independientes, o sea, nos dicen, ¿cierto?, que se cumple la independencia entre esos dos eventos, nos dan un supuesto, ¿cierto?, una condición. Si ambos son independientes, entonces nos pregunten, calcule la probabilidad de T o R. Entonces ahí nos preguntan sobre la unión, T unido con R. Entonces vamos a identificar los eventos. Entonces vamos a identificar como ella nos tienen identificado la probabilidad del evento, ¿cierto? Vamos a respetar
el nombre del evento que se le da que es T, ¿cierto? Que la persona sea proactiva en su trabajo. Ese es el evento T. El evento T. Entonces, nos vamos a escribir el evento en el ejercicio 2. El ejercicio 2. Vamos a escribir el evento T, que la persona sea proactiva en su trabajo, ¿cierto? Sea proactiva en su trabajo. Indica que esté llena de ideas, ¿cierto? Son ideas que se le ocurren, hace un buen trabajo, es ocurrente, ingenioso. Y el evento siguiente, ¿cierto? El evento siguiente indica que nos indican que la persona, ¿cierto?, tiene bajo rendimiento. Tiene bajo rendimiento en su trabajo. Entonces, el evento R, que la persona tiene bajo rendimiento en su trabajo. Definiendo los eventos, ¿cierto? Nos indican que la probabilidad de T, la probabilidad de que la persona sea proactiva en su trabajo, y nos indican la probabilidad también de que tenga bajo rendimiento en su trabajo, ¿ya? Entonces, la probabilidad de T, de que la persona sea proactiva en su trabajo, nos indican que es 0,70, ¿ya? Y de que tenga bajo rendimiento es 0,60. 0,70, ¿cierto? Y la que tenga bajo rendimiento es 0,60. Entonces, por tanto, ¿cierto? También nos indican, ¿cierto?, que ambos eventos son eventos independientes. El evento, ¿cierto?, T y R, el evento, ¿cierto?, el evento T y R son eventos independientes. Eso también nos indica. Entonces, al ser independientes, si son independientes, nos están diciendo que asumamos la independencia, ¿cierto? Entonces eso indica que la probabilidad de la intersección, ¿cierto? La probabilidad de T intersectado con R, otra página, ello indica que la probabilidad, ¿cierto?, de T y R, de T intersectado con R, es igual, si son eventos independientes, a la probabilidad de T, la probabilidad de que sea proactiva, por la probabilidad de que tenga bajo rendimiento en su trabajo, ¿ya? Entonces eso indica que es 0,70 multiplicado por la probabilidad de que tenga bajo rendimiento, 0,60. Entonces la probabilidad de la intersección, ¿cierto?, al ser eventos independientes, es de 0,42. 0,42. Entonces, por tanto, nos preguntan por la probabilidad de T o R. La probabilidad de T, ¿cierto?, unido con R. Entonces, por tanto, la probabilidad de T unido con R, aplicando la regla de la suma, nosotros tenemos que la probabilidad de T más la probabilidad de R, ¿cierto?, menos la probabilidad de la intersección.
¿cierto? Tienen elementos en común ahí. Ambos sucesos son independientes, nos dicen que asumamos independencia. Entonces, por tanto, tenemos que la probabilidad de T inter R. Entonces, ahí nos dicen que la probabilidad de T es 0,7 más la probabilidad de R, que sería 0,6, menos la probabilidad de la intersección entre ambos eventos, que sería 0,42. Entonces ahí rescatamos, ¿cierto?, las probabilidades, que sería 0,70, ¿cierto?, más 0,60 y menos 0,42. Entonces nos da una probabilidad de 0,88. 0,88. Entonces, por tanto, ¿cierto? Se le da respuesta también. Se le da respuesta y vamos a escribirla en otra página, la respuesta. Entonces, por tanto, la probabilidad, ¿cierto? Respuesta, tanto la probabilidad de que la persona sea proactiva en su trabajo, o tenga un bajo rendimiento en su trabajo, es de 0,88. Esa es la probabilidad. Entonces ahí tenemos la respuesta al ejercicio 2. ¿Ya? Vamos a ver el 3. ¿Qué nos dice el 3? El ejercicio 3 nos indica, dice que la probabilidad de que un gerente de una empresa encuentre correcto un análisis realizado por un asesor es 0,7. Entonces ahí encontramos inmediatamente un evento, ¿cierto? Nos dan la probabilidad, ¿cierto?, de un evento. Entonces el evento que vamos a rescatar, ¿cierto?, le vamos a colocar el evento C, ¿cierto? El evento C, que el análisis esté correcto, ¿cierto? Que el gerente encuentra correcto el análisis realizado por el asesor. Entonces vamos a colocar ahí el evento, el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos indica el evento C, ¿cierto? Vamos a definir el evento C, que gerente encuentra correcto análisis realizado por el asesor. Análisis realizado por el asesor. Que nos dice el siguiente enunciado, ¿cierto? Y nos dicen que nos dan también esa probabilidad, la vamos a anotar al tiro, ¿cierto? La probabilidad dice de que el gerente encuentre correcto el análisis, me dicen que la probabilidad de C es 0,7. También nos dan inmediatamente esa probabilidad. Entonces, lo ideal siempre es ir notando, chiquillos, identificar el evento y anotar la probabilidad, para así es más fácil después identificar lo que nos están preguntando, qué regla debemos aplicar. Entonces dice, dado que el gerente encuentra incorrecto el análisis realizado por el asesor, la probabilidad de que el asesor presente su renuncia es 0,9. ¿Ya?
Entonces ahí tenemos identificado, ¿cierto?, un complemento. Dice, dado que el gerente encuentra incorrecto el análisis realizado por el asesor. Entonces ahí nos están diciendo que tenemos C complemento, ¿cierto? El evento C es que el gerente encuentra correcto el análisis, entonces dice ahí que el gerente también encuentra incorrecto el análisis realizado por el asesor. Entonces nos dicen, entonces C complemento, ¿cierto? Sería el evento que el gerente encuentra incorrecto, ¿cierto? Que no está correcto el análisis del asesor. Entonces, por tanto, vamos a otra página. C complemento. C complemento es que el gerente encuentra incorrecto. Gerente encuentra incorrecto o que no está correcto, ¿cierto? El análisis del asesor. El análisis del asesor. ¿Ya? Entonces acá la probabilidad de C complemento, ¿cierto? Es 1 menos la probabilidad de que esté correcto, de C, que sería 0,7, ¿cierto? Entonces, por tanto, la probabilidad de C complemento es 0,3. También nos indican ahí, ¿cierto?, que el empleado presenta su renuncia, ¿cierto? Dice ahí, dado que el gerente encuentra incorrecto el análisis realizado por el asesor, ¿cierto? Que hay un evento que está dado, ¿cierto? Nos preguntan por la probabilidad de que el asesor presente su renuncia. Entonces, hay un evento ahí, ¿cierto? Que es destacar que el asesor, ¿cierto?, presenta la renuncia y le vamos a colocar el evento R, ¿ya? Recuerden que los eventos pueden tener distintas letras. Lo ideal es no mecanizarse, sino que colocarle el nombre del evento correspondiente. Entonces acá el evento R, ¿cierto?, es que el asesor presenta, la renuncia o presenta su renuncia. Entonces ahí están identificados ahora todos los eventos. Entonces también nos indican ahí otra probabilidad, que es una probabilidad condicional, ¿cierto? Nos indican la probabilidad de que el asesor presente su renuncia, ¿cierto? Dado la probabilidad de R, dado, ¿cierto?, C complemento. Dado C complemento. Entonces, ¿cierto?, ello nos indica, ¿cierto?, que debemos acá, dado que el gerente encuentra incorrecto, ¿cierto?, el análisis realizado por el asesor, ¿cierto?, dado que el gerente encuentra incorrecto, la probabilidad de que el asesor presente su renuncia, ¿cierto?, dado que el gerente encuentra incorrecto, ¿cierto?, la probabilidad de R, dado la probabilidad, ¿cierto?, de C complemento. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el gerente encuentre incorrecto el análisis y el asesor presente la renuncia? ¿Cuál es la probabilidad de que el gerente encuentre incorrecto el análisis y el asesor presente la renuncia? Entonces, ahí nos están preguntando por la probabilidad de la intersección, ¿cierto?, de que encuentre incorrecto, o sea, la probabilidad, ¿cierto?, de C complemento intersectado, ¿cierto?, con R, de que el asesor, ¿cierto?, presente la renuncia. Entonces, ahí, ¿cierto?, ahí vamos a colocarle que es 0,9, 0,9.
Entonces ahí, ¿cierto? La probabilidad de la intersección, vamos a abrir otra lámina, ¿cierto? Otra lámina. Y nos preguntan, ¿cierto? Por la probabilidad de C complemento intersectado con R. Entonces, esa intersección, ¿cierto? La podemos encontrar a través, ¿cierto? De la probabilidad condicional, que es la probabilidad, ¿cierto? De que encuentre de R, ¿cierto? Dado C complemento por la probabilidad de C complemento. ¿Cómo encontramos, cierto, esa regla? Es de la regla de la multiplicación. ¿Qué nos dice la regla de la multiplicación? Nace a través de la probabilidad condicional, ¿cierto? Y ahí nos indica que la probabilidad de R, ¿cierto? Una condición dado C complemento es igual a la probabilidad, ¿cierto? De R inter C complemento, sobre la probabilidad del evento dado. Y el evento dado es C complemento. Entonces, por tanto, para poder, ¿cierto?, aplicar la conmutatividad R inter C complemento es lo mismo que C complemento inter R, ¿cierto? Entonces, por tanto, para encontrar lo que nosotros estamos encontrando, la incógnita es la intersección. Entonces, por tanto, ahí multiplicamos cruzado y nos queda que es la probabilidad de R inter C complemento. Eso sería igual a la probabilidad de R dado C complemento multiplicado por la probabilidad de C complemento, que es lo que llegamos, ¿cierto?, para obtener el ejercicio. Entonces, por tanto, eso, ¿cierto?, R dado C complemento nos dicen que es 0,9 y multiplicado por la probabilidad de C complemento, que sería 0,3. Entonces, por tanto, la probabilidad, ¿cierto?, de que el asesor, de que el gerente encuentre incorrecto el análisis y el asesor presente su renuncia sería de 0,27. Entonces vamos a colocar la respuesta en la página siguiente. Entonces, por tanto, ¿cierto? Eso es igual la probabilidad de C complemento inter R sería igual a 0,27. Aplicando la fórmula, ¿cierto? El desarrollo. Entonces, por tanto, anotamos la respuesta. Por tanto, la probabilidad, ¿cierto?, de que el gerente encuentre incorrecto el análisis realizado por el asesor. Incorrecto el análisis realizado por el asesor y este presente la renuncia es de 0,27. Eso sería entonces la respuesta, ¿cierto?, al ejercicio 3. ¿Ya? Entonces, por tanto, hasta hoy día vamos a ver, ¿cierto?, estos 3 primeros ejercicios para que ustedes también los puedan desarrollar, los puedan ver en el video, los puedan realizar. Y mañana
vamos a hacer, vamos a ir, ¿cierto?, viendo algunos que nos quedan de las variables aleatorias también, ¿cierto? Vamos a hacer también los tres primeros. Y ya el próximo miércoles vamos a seguir haciendo más de los que no hayan quedado pendientes de las dos guías para el jueves ya realizar la prueba número 2. Ya, chiquillos, entonces que estén muy bien, cuídense mucho de estos temporales, así que les vaya muy bien, que se encuentren muy bien junto a sus familias. Hasta la próxima clase, chiquillos. Hasta mañana.